Arratsaldeon, ¿qué tal están? Bienvenidos a Eusko Ikaskuntza. Un saludo de quien les habla, Felipe Retamal, y de Eusko Ikaskuntza, Sociedad Vasca de Estudios. Hoy tenemos intención de abordar la gestión y el tratamiento de residuos. Vamos, que hoy vamos a escarbar dentro de la basura. ¿Por qué? Porque pues es un tema de rabiosa y polémica actualidad, sobre todo después de que el Ayuntamiento de Donostiarra decidiera finalmente la ubicación de su incineradora. Puede que el hecho de la ubicación, en este caso hablamos de los Altos de Zubieta, no sea lo polémico, que lo es, sobre todo, y lo sabemos, más todavía, si cabe, lo es el hecho de haber decidido o de haber apostado finalmente por un tipo de plantas como esta, como la incineradora. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar también de las alternativas, como lo son las plantas de compostaje y las de biometanización, con sus pros y sus contras, por supuesto, igual que en el caso de la incineración. Y también tenemos intención de abordar las experiencias de otros países donde este debate ya se ha planteado. Enseguida hablamos con nuestros invitados, hablamos con Íñigo Legorburu, con Pilar Barquín y con Javier Ansorena, a quienes presentaremos después de escuchar la introducción, como todas las semanas, a cargo de nuestro compañero Forqui. Escuchamos. El debate de qué hacer con la ingente cantidad de basura que generamos, más de 1 kilogramo al día por persona en países desarrollados, parece no tener fin. Tras quedar patente que acumular residuos y retirarlos de nuestra vida ya no resulta factible, la controversia surge al tratar de dar con fórmulas que permitan deshacerse de los residuos sólidos urbanos de la manera más inocua para los humanos y más respetuosa con el medio ambiente. La incineración, la biometanización o el compostaje son algunas de las alternativas, pero parece no haber consenso en torno a ninguna de estas opciones. ¿Cuál es el método o el modo más adecuado para gestionar nuestros residuos? Bien, pues como decíamos, entre nosotros tres invitados. Comenzamos por la izquierda. Pilar Barquín nos acompaña, miembro de Ecologistak Marchan, licenciada en Ciencias Biológicas. Pilar, eskerrik asko tortzegatik. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon. Hablamos también con Javier Ansorena, jefe del Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Guipúzcoa y miembro del Comité Europeo de Normalización y del Grupo de Trabajo de Nitratos de la Unión Europea. Javier, eskerrik asko. Arratsaldeon. Eta Arratsaldeon. Y Íñigo Legorburu, profesor de la Facultad de Química de la UPV. Arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik. Decíamos, el tema que vamos a abordar a continuación es la gestión y el tratamiento de residuos. A lo mejor es empezar por el final o empezar la casa por el tejado, pero lo último que sabemos al respecto, o una de las últimas noticias que nos ha llegado, es la decisión, como decíamos hace unos instantes, del Ayuntamiento de Donostiarra de ubicar su planta de incineración en los Altos de Zubieta. Decíamos que una medida polémica, no tanto por la ubicación, que por supuesto también lo es, sino por la decisión definitiva de apostar por una planta de estas características, una planta tan denostada, ¿no? Por lo menos es lo que nos llega a los medios de comunicación. Bueno, yo diría que se ha optado por una gestión de residuos pues centrada en un proceso, un método finalista, ¿no? Donde digamos que lo que es el ciclo natural o el ciclo de la biosfera pues se rompe, ¿no? Creo que hay que primero tomar medidas de prevención de generación de residuos. Se ha hecho toda la inversión, digamos, y todos los recursos se han puesto en un sistema que, desde el punto de vista ecológico, no es el más acertado, ¿no? Si nos fijamos en cómo funciona la naturaleza, pues esto tiende al máximo reciclaje, ¿no? Lo que es de la tierra, que se devuelva a la tierra. Y en ese sentido nos parece que sea la jerarquía de gestión de residuos a la que recomienda la Unión Europea y que se basa en la legislación en gestión de residuos, pues se amolda más a lo que puede ser un ciclo natural, ¿no? De los recursos naturales. Hombre, en el fondo sí es un poco, como decía Javier, una decisión política. A mí lo que me sorprende del tema es que dentro de un par de años se van a acabar los vertederos y nadie sabe qué hacer con las basuras porque, independiente de que haya incinerado o no va a haber ningún sistema de recambio. Entonces, en ese aspecto, que independiente de aspectos técnicos o políticos, yo creo que es una cosa que llega tarde. Depende de que la cosa sea buena o mala, pero creo que llega un poco tarde. Pero bueno. Por lo demás, en cuanto a los sistemas de gestión, evidentemente hay que priorizar todo lo que sea
en principio una reducción, cosa que está asociada es un poco difícil porque estamos acostumbrados a, digamos, a una especie de derroche de medios que es realmente muy poco sostenible. Y la recuperación, desde luego, y el reciclado hay que potenciarlo al máximo, pero siempre nos vamos a encontrar con un resto de residuos con el cual, digamos, no tiene en principio ninguna salida, vamos a decir, útil. Y ahí hay que plantearse una serie de técnicas para, de alguna forma, valorizarlos, revalorizarlos, lo que sea. Entonces, hay todo un tipo de técnicas de la piólisis, gasificación, tratamiento de tipo biológico, y demás. Entonces, bueno, ahí ya cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y hace una decisión política en la que decide, bueno, el modelo global de gestión. Entonces, en ese aspecto, la legislación no es más que un punto dentro de un conjunto mucho más complejo, que en principio debería estar más o menos equilibrado. Sí, yo evidentemente discrepo de que se haya apostado por un modelo finalista. Yo creo que lo han enfocado, determinados colectivos han enfocado en la parte finalista, ¿no? Pero previamente, y siguiendo la estrategia que mencionaba Pilar, el plan de residuos de Guipúzcoa aprueba por mantener esa jerarquía de prevención, reciclaje, compostaje y valorización energética, que están también en la estrategia comunitaria, y finalmente eliminación en vertederos. Eso se mantiene estrictamente. Creo que no hace falta apelar a los ciclos de la naturaleza y a ideas románticas de estas. Yo creo que es de sentido común. Es decir, podríamos entrar en los sistemas de tratamiento. El sentido común nos indica, tanto desde un punto de vista económico, medioambiental, social, en definitiva, de sostenibilidad, que lo primero que tenemos que hacer es no generar residuos. Cuanto menos reduzcamos, menor será el coste en términos de cargas ambientales, económicas, etcétera. Luego, una vez que lo hemos generado, tenemos que aprovecharlo por su materia, por sus materiales. Eso es reciclar, o en el caso de los materiales biodegradables, pues será compostar o biomecanizar. Pero cuando ya no podemos, porque los ciclos sucesivos de tratamientos térmicos, mecánicos, físico-químicos, etcétera, hacen inviable la valorización de ese material, pues tiene un poder calorífico, un poder como combustible, que sería un despilfarro enterrar un vertedero, aparte de las consecuencias ambientales que tiene, que de todas sabidas, ¿no? Por tanto, no nos podemos saltar la jerarquía comunitaria, y antes de enterrar un vertedero tenemos que aprovechar la energía que tiene a través de la incineración, sin más. Yo discrepo totalmente. Creo que se ha optado por un sistema finalista. El plan de gestión de residuos para el 2016 pretende incinerar más del 60% de la basura, de los residuos. Se van a quemar materia orgánica, se van a quemar residuos que son potencialmente reciclables, se van a quemar recursos naturales. ¿Por qué digo más del 60%? Bueno, así está escrito en el PIGRUC 2016. Eso contraviene la legislación, los objetivos que marca la Unión Europea en la Directiva de Envases y Residuos de Envases, y discrepa también con los objetivos del Plan Nacional de Residuos Urbanos. Es más, el PIGRUC utiliza en sus objetivos recogida selectiva y no reciclaje. Entonces, cuando digo más del 60%, ellos tienen escrito 60%, nosotros decimos que más del 60%, porque el 37% que hablan de reciclaje están hablando de recogida selectiva siempre. Entonces, bueno, pues se ha invertido el orden de gestión de residuos, y ahí es donde nosotros no podemos. Que acudo a lo que es el ciclo de la naturaleza y todo eso, bueno, pues es que estamos en el mejor momento para discutir y hablar del ciclo de la naturaleza. Cambio climático y demás. O sea, estamos agotando los recursos naturales a lo bestia. Esto es insostenible. Y se está viendo con la gestión de residuos, se está viendo perfectamente. Producimos más de lo que podemos devolver a la tierra y luego no sabemos qué hacer con ello. Y diría que la incineración tiene un rendimiento energético bajísimo. Es decir, que lo que se va a quemar y transformar en calor es mínimo. No llega al 20%, una térmica es más o menos del 40%, o sea, es un rendimiento, es utilizar la energía de una forma, es un derroche y ecológicamente es la cosa más insostenible que hay. Habría que separar de primeras la materia orgánica, quitarla de ahí, eso no se puede quemar, eso hay que devolverlo a la tierra como sea, hay que aprovecharlo. Javier, estabas se mantiene el nivel de discrepancia total. Sí. Evidentemente estamos todos de acuerdo en que idealmente habría que separar la materia orgánica. Lo que pasa es que ¿cómo se hace eso? Yo no lo sé en ningún lugar del mundo, y desde luego los países más avanzados, los países del centro y norte de Europa, que son nuestro modelo, Suecia, Alemania, Suiza, Dinamarca, Holanda, etcétera, otros países que están reconocidos
como son los que en gestión de residuos en particular y en medio ambiente en general son los países punta, todos ellos recurren a la incineración, absolutamente todos, ¿no? Y precisamente los países mediterráneos, pues España, Portugal, Italia, con la única excepción de Reino Unido, que también están, digamos, entre el grupo de cola, pues son los que frente a la incineración optan por el vertido en vertedero, ¿no? Por el depósito en vertedero. Entonces, yo creo que hacer esas afirmaciones es confundir a la opinión pública, ¿no? Estamos de acuerdo en que idealmente esa materia orgánica, esos materiales reciclables deberían, pero yo pregunto cómo se hace eso. Hay una realidad y es que al ciudadano no le podemos obligar mediante medidas, no sé, policiales, medidas punitivas, etcétera, a que se pare. Hay una realidad que hay ciudadanos que, pues, por las razones que sean, ciudadanos, comerciantes, empresarios, que no se paran. Y hoy en día es sabido ampliamente y todo el mundo reconoce que, por ejemplo, en el caso de materia orgánica biodegradable, si no está separada en origen, no se puede compostar, sencillamente, porque la calidad de lo que obtenemos, lo único que hay que hacer es, al final, su único destino es enviarlo al vertedero. Por tanto, siempre vamos a tener, y en todo el mundo mundial, en todas partes, hay una fracción de rechazos, de lo que llamamos fracción resto, fracción basura en masa, que hay que hacer algo con ella. Y las dos únicas opciones son vertedero, bien a través de un tratamiento mecánico biológico previo, o directamente, o aprovechar la energía. Y esas son las opciones que hay. Perdona, Javier, pero en Cataluña hay una ley que obliga a recoger selectivamente la materia orgánica a poblaciones superiores, no sé si son 5.000 habitantes. Sí. ¿Y cuál es el resultado? En Italia hay millones de habitantes que están seleccionando la materia orgánica. Quiere decir que... Yo te diría que en Guipúzcoa nosotros, sin ninguna ley, estamos más avanzados, o por lo menos a nivel de Cataluña, por ejemplo, en materia de compostaje, porque en el año 2000 hicieron un balance de cuál era en el 2005, cuáles eran el grado de cumplimiento de la ley en cuanto a aprovechamiento de materia orgánica. Tengo las declaraciones, están en la prensa recogidas. Se habían propuesto aprovechar el 50% de la materia orgánica. ¿Sabes cuál era el porcentaje que aprovechan? El 2,5%. La veinteava de lo que se habían propuesto. Tuvieron que revisar el plan y hoy es el día en que, si de todas las cantidades de materia orgánica están en CINCAT, en la web de la Generalitat de Cataluña, si tú haces un balance de todos los datos, quitando, lo que ha ido al ecoparque, que ya lo han tenido que cerrar y achatarrar, por cierto, porque ha sido un auténtico desastre, si tú quitas eso, que tiene unos porcentajes de impropios del 20, 30, 40%, lo que se salva, con niveles de impropios, de impurezas inferiores a un 10, a un 5%, me parece que son del orden de 50, 60.000, 70.000 toneladas. Bien, para una población de 7 millones de habitantes, de ese orden que tiene Cataluña. Nosotros tenemos 700.000 en Guipúzcoa, somos 700.000 guipuzcoanos. Ya hemos hecho más de 5.000 toneladas, sin ninguna ley, sin poner la recogida selectiva, sin hacer nada, solamente con los residuos verdes después de jardinería, hemos llegado a compostar más de 5.000 toneladas, sin hacer el más mínimo esfuerzo. ¿Qué es lo que ocurre? Que es muy fácil, es muy bonito hablar de se debería, se podría, habría, tal, pero a la hora de la verdad, el ciudadano, repito, los comerciantes, los industriales, responden como responden. Y las propias instituciones, porque ven que esos sistemas de recogida puerta a puerta son muy caros, los porcentajes de rechazo, repito, son impresionantes. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues los ejemplos que nos están poniendo de Torres de Llobregat, de Badalona, tal, todos ellos han tenido que desechar esos Yo no entiendo, el puerta a puerta es lo que se ha hecho toda la vida cuando venía el camión de basura a recoger el contenedor de cada casa. O sea, hemos dejado el puerta a puerta y hemos ido al contenedor de islas en la ciudad. O sea, no entiendo qué miedo hay al puerta a puerta cuando se ha hecho toda la vida. Yo vivía en Madrid y ahí venía al portal de mi casa, sacábamos el contenedor, los vecinos, y venía el camión y lo recogía. Pues la única diferencia con lo que se hace ahora es que el lunes se recoge plástico, el martes férricos, el miércoles papel, el viernes el resto y el sábado materia orgánica o lo que sea. Quiero decir que el puerta a puerta ha existido toda la vida. Y entonces yo no entiendo, se fue a los contenedores islas en las ciudades porque sería más económico, lo que quieras, pero oye, más económico es una incineradora, donde vamos a quemarlo todo con un rendimiento bajísimo. O sea, yo creo que el puerta a puerta lo hemos hecho, lo íbamos haciendo toda la vida. Los que hemos sido pequeños lo hemos conocido perfectamente. Y eso se hacía en una ciudad como Madrid, y funcionaba perfectamente. ¿Más operarios? Sí, bien. Pero yo no sé por qué no se puede volver a un puerta a puerta. Es real, es una cosa real, En Italia, ¿qué se está haciendo? En muchas poblaciones. En Italia y en Cataluña. Me parece que hay que intentarlo. Un fracaso. Lo han tenido que abandonar. Sabes que hubo un partido que ganó las elecciones, concretamente
en un pueblo de Cataluña, ganó las elecciones porque en su programa electoral dijo que renunciaban a ese programa, y ganó porque la gente estaba indignada. Eso de quitar los contenedores de la calle, hubo una huelga de limpieza y vamos, aquello olía en las calles que no se podía parar, ¿no? Pero bueno, tampoco se trata, entiendo yo, de planteamientos nostálgicos. Yo también tengo nostalgia de cuando era niño, cómo venía la casera a mi casa, no es nostálgico, sí, y traía la leche y se llevaba lo que llamamos la cherrijana. La cherrijana, la comida de los cerdos, se llevaba, y como teníamos una cocina económica con leña, etcétera, pues lo poco que se generaba de envases, materiales, se quemaba en la cocina económica, y no había prácticamente basuras en mi casa. Pero también es cierto que muchas veces la casera, la leche que traía, pues mi madre, sobre todo en verano, la cocía y decía, vaya, a la salustiana ya me ha vuelto a engañar, y se picaba la leche y nos quedábamos aquel día sin tomar leche. Y también es cierto que gracias a las condiciones de esterilización, de mayor salubridad, es decir, no se trata de nostalgia, la sociedad es la que es, no se trata de deseos, de mezclar otra vez los deseos, es la realidad. No son deseos ni es nostalgia, sí. Era una realidad, o sea, y se recogía puerta. Ahora, hoy en día, ¿Por qué no se puede volver? ¿Por qué no se puede? Era un sistema de recogida absolutamente eficaz. A mí no me gustaría. Si me permitís, yo creo que estáis mezclando dos cosas que me parecen distintas. Por una parte el sistema de recogida y por otra parte el sistema de tratamiento. El sistema de tratamiento, claro que, digamos, una vez que tú separas cartón, papel, vidrio, etcétera, lo que te queda es una materia orgánica de baja calidad, porque la está mezclada con una serie de restos que no se han separado convenientemente. Entonces, tratar esa materia orgánica y revalorizarla en forma de compost es muy difícil, prácticamente imposible. Hay otros métodos, pirólisis, gasificación y demás, pero tienen también bastantes problemas. Por lo que como decía, la CAUD no tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Normalmente la pirólisis, tiene problemas con la humedad, la gasificación, o al revés, todos tienen sus pequeños problemas. Entonces, es cuestión de hacer un análisis técnico de cada una de las técnicas y luego decidir. El tema de recogida puerta a puerta yo lo veo más difícil, simplemente por la forma de vida que tenemos a veces. Yo, por ejemplo, en casa saco la basura pues igual cada 2 días. O sea, ya una vez que separo el papel y todo esto, que eso lo bajo una vez a la semana, saco la bolsa de basura pues cada 2 días, pues encima tengo que empezar a separar y lo orgánico, y me dicen que lo orgánico los miércoles y los viernes, pues es que igual a mí me viene mejor que me vengan el lunes y el martes, y no voy a tener la materia orgánica 2 días en casa solo porque el camión viene los miércoles. Aparte del sitio de tener una serie de cosas, que hay una serie de problemas prácticos que al final eso a pequeña escala se puede solucionar. A gran escala no sé si eso funcionaría. Puede que sí, puede que no lo sé, pero luego haría falta una concienciación muy grande, y desde luego los primeros tiempos, los primeros años no creo que funcionara muy bien. Estamos hablando de 80.000 personas, es decir, que no es algo con lo cual podemos jugar y hacer un pequeño experimentito a ver si funciona. Y el problema que veo es que en todos los años hay 80.000 personas generando basura y que no sabe qué se va a hacer con eso. Y yo el problema fundamentalmente lo veo ahí, es que había un momento que estamos ya muy pillados. No, estamos pillados porque de alguna manera, se ha optado por lo que se ha optado, en el sentido de que todo lo que son medidas de reducción, reciclaje, campañas de sensibilización, o sea, trabajar el tema de forma seria desde hace 10, 15 años, cuando se empezó a hablar de incineración, pues yo creo que se ha dirigido todo a este procedimiento, y todo lo demás y nos encontramos con que se van a quemar residuos, recursos que no son peligrosos, y se van a generar residuos peligrosos. Una incineradora va a exigir un vertedero, residuos no peligrosos y otros peligrosos, y por tanto nos encontramos con un problema también muy gordo de vertido. Javier, que son tantas cosas para decir, ¿no? Se van a generar residuos peligrosos. No se generan residuos peligrosos, al revés. Las incineradoras hoy en día todo el mundo asume que son sumideros, no son focos. No. Vamos a diferenciar la parte orgánica de la mineral, ¿no? En cuanto a la parte orgánica, está claro que las modernas incineradoras son aproximadamente, reducen por combustión el 90% de las dioxinas que entran con la basura. Aproximadamente el 90%, están en los datos de muchísimas incineradoras. Son un sumidero a altas temperaturas con los sistemas de tal. Bien, y en cuanto a los metales pesados, evidentemente ni se crean ni se destruyen. Los que vienen con la basura, a algún sitio tienen que ir. Lo único que hacemos es una contaminación que está dispersa, diluida en la basura, la concentramos en unas cenizas fundamentalmente, ¿no? Bien. Y los gases tóxicos ahí se dispersan, ¿eh? Los gases, ¿para qué están los sistemas de depuración? Se recogen en las cenizas. Los metales pesados se recogen. Sí, pero no todo se recoge en los filtros. Sí. Vamos a ver, o sea, yo que tengo aquí un informe de la Unión Europea que dice que las incineradoras son los mayores productores de dioxinas, furanos
y otros compuestos orgánicos persistentes. Mira, ¿no? repasa, me temo que es un informe un poco antiguo. Antiguo, repasa, actualiza la bibliografía, porque lo más reciente que la Comisión Europea en ese sentido es de diciembre del 2005, la propuesta de revisión de la estrategia temática de prevención y reciclaje, la propuesta de nueva directiva, y la Comisión Europea hace una apuesta clarísima e inequívoca por la incineración, hasta el punto de que se salta la tradicional jerarquía, la jerarquía de prevención, reciclaje, valorización, en el caso de los aceites usados, y dice, lo dice literalmente, que se ha demostrado en los estudios de análisis de ciclo de vida, desde una perspectiva global del ciclo de vida de producción, utilización y residuos de los aceites usados de locomoción, se ha visto que la actual apuesta, la apuesta tradicional por la regeneración, dice que sería reciclaje, no se justifica en muchos casos y que es más conveniente su valorización energética. Fíjate Bien, hasta qué punto la Comisión Europea está evolucionando en la línea que se salta la estrategia comunitaria. Yo me pregunto que entonces qué importancia tiene el Convenio de Estocolmo, el reglamento que hace referencia a los compuestos orgánicos persistentes. La Unión Europea ha dicho que se prohíbe la producción de 12 contaminantes muy peligrosos que se están generando en este momento. Y entre ellos están las dioxinas, los furanos y los policlorobifenilos. Y lo prohíbe y dice, cuando se vaya a estudiar una industria que genere estos productos, hay que mirar prioritariamente alternativas. El Convenio de Estocolmo está para algo, y está firmado y ratificado por diferentes países. Y el informe que te digo de la Unión Europea... Sí, pero además, a ver, no mezclemos producción, entendido en el sentido de obtener un producto, de una síntesis de determinados compuestos a una generación parcial. Estas sustancias, está demostrado, y aquí lo digo científicamente, y la Unión Europea en una comunicación de 24 de octubre del 2001 lo dice, estrategia comunitaria sobre dioxinas, furanos y policlorobifenilos, ¿no? El perjuicio que estas sustancias pueden causar al sistema inmunitario, al sistema nervioso, al sistema endocrínico y a las funciones reproductoras, indicando igualmente que se sospecha que estas sustancias pueden causar cáncer y que los más sensibles a la exposición de estas sustancias son los fetos y los recién nacidos. O sea, nos encontramos con un procedimiento, una industria que fabrica una serie de sustancias. No fabrica. Vale, de acuerdo. No fabrica, bueno, al revés, reduce. Dispersa a la contaminación, que es la peor dispersión que se puede generar. No dispersa, concentra. Luego lo inhalamos, pasa a la tierra, a la hierba, a las huertas, de ahí al ganado, y lo tenemos en la cadena alimenticia. Fenomenal, ahí lo tenemos. Se habla, disculpad, de la emisión de dioxinas, pero también dicen que la contaminación se debe básicamente a la combustión del PVC. Lo que ocurre, perdona, es que son tantas cosas y el tema es muy complejo. Hay que actualizar la bibliografía, Pilar. 6 años desde el 2001 hasta aquí es una barbaridad, y las cosas evolucionan. No podemos quedarnos esto lo utiliza el Ararteko, en un informe del 2005 con motivo de la incineradora de Chingudi. Lo utilizará el Ararteko, pero no sé si habrán más actualizados, pero el Ararteko supongo que tendrá sus asesores, y esto está firmado. Pero el Ararteko no es un especialista, no es un profesional de la basura. El Ararteko lo tiene firmado, ahora que te lo digo. Sí, ya lo conozco. Desde hace un año o dos, pero bueno. Sí, no tiene más que un año. Pero es que ahora va a resultar que el Ararteko, las opiniones del Ararteko, que son muy respetables, tienen mayor valor, mayor rigor científico, técnico. Pero el Ararteko se basa en un estudio de la Unión Europea. Sí, pero que las opiniones que emite la Comisión Europea, más actualizados. La Organización Mundial de la Salud, en fin, absolutamente todas las autoridades medioambientales y del campo de la salud pública, porque yo todavía estoy esperando que estos movimientos me digan una sola persona, un profesional, uno de la basura, no ya en Guipúzcoa, bueno, en el estado igual habrá, en Guipúzcoa, en la comunidad autónoma vasca, yo todavía no he conocido a un profesional, a un técnico que trabaje en la gestión de la basura, de los residuos, que esté en contra del lugar que ocupa la incineración. No conozco a ninguno, ni en el campo del medio ambiente ni en el de la salud, a nadie, absolutamente, hay una unanimidad total. Entonces, bueno, debe haber, pues no es una especie de gran conspiración en la que los técnicos nos hemos aliado, tanto el campo del medio ambiente con la salud, al servicio de no sé qué oscuros intereses, con los políticos proincineradores, como nos llaman, técnicos y políticos proincineradores, para obtener no sé qué oscuros intereses. Da la casualidad que en el campo profesional nadie cuestiona, ni las autoridades europeas de la Unión en materia ambiental, en materia de salud, ni los gestores de residuos, ni los profesionales ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Pues que trabajan gestores de residuos, en la planificación y en la gestión de residuos. Nadie, jamás. ¿Cuáles son, disculpad, los pros de la incineración? Básicamente, a grandes rasgos. Los pros son evidentemente que aprovechar la energía que está contenida en un rendimiento bajísimo. No, bueno, eso de bajísimo no tan bajo, ¿no? Desde luego no, como tú lo has dicho, consigues reducir y concentrar
esa contaminación que está en la basura presente se dispersa. Pero vamos a ver, pero ¿cómo se va a dispersar si quedan las cenizas? Una chimenea que va a echar miles de toneladas una al año. Chimenea que emite, a ver, contesto lo que habías preguntado sobre el PVC. Habías hecho una pregunta que se le culpa al PVC. El pobre PVC, en fin, bastante ha padecido injustamente, porque ahí también hay una gran demagogia y mucha desinformación, ¿no? Bueno, en fin, personalmente yo me especialicé en la universidad en el campo de los polímeros y hice doctorado en copolímeros de pero lo que quiero decir es que el PVC, lo único que para que se formen dioxinas, la única relación que tiene es que para que se formen dioxinas hace falta primero una matriz orgánica, algo orgánico que se queme, un catalizador que puede ser normalmente un halogenado, que puede ser un clorado como el PVC, y una superficie metálica, y que la combustión se produzca a bajas temperaturas. Entonces, el PVC no es culpable. Los incendios forestales, las erupciones volcánicas también emiten dioxinas, o el humo de un cigarro, aunque no haya cloro, o cualquier proceso de combustión. Lo que pasa es que el PVC, el cloro y cualquier compuesto clorado, como la sal que está en los alimentos, hacen de catalizador en la producción de dioxinas, nada más. No, yo lo que ¿Los contras, Pilar? Bueno, pues yo creo que son todos. Creo que algunos por lo menos ya los hemos expuesto. Un sistema que dispersa la contaminación de una manera abismal, creo. Concentra una pequeña parte, sí, en cenizas y escorias, pero en general es dispersa la contaminación. No, yo lo que insisto es que se ha optado por quemar más del 60% de los residuos y transformarlo. No, aquí no se elimina nada, una incineradora no elimina. O sea, lo transforma, lo lleva otro tipo de materiales, ¿no? Escorias y cenizas y gases tóxicos. Y en grandes cantidades, además. Entonces, bueno, por eso nosotros optamos por ir en la cadena mucho más adelante, hacer una prevención grande, y creemos que la incineración, pues bueno, no sabemos ahora qué va a pasar. Además, pues Cemento Resola ha solicitado la autorización ambiental integrada ahora en diciembre para quemar residuos peligrosos y residuos sólidos urbanos. Es decir, va a quemar plásticos, va a quemar metales, va a quemar pinturas, disolventes, barnices, aceites. Nos encontramos ahora entonces con 2 incineradoras a menos de 3 kilómetros en núcleo urbano. Y bueno, pues a mí esto, desde el punto de vista ecológico, y yo creo que es aberrante. Entonces no sé qué gestión se está haciendo en Guipúzcoa, absolutamente centrada en el tema último, ¿no? O sea, el plan de gestión de residuos de Guipúzcoa es muy curioso, porque utiliza el umbral cronológico, lo utiliza en el año 2016, que coincide con la directiva que obliga al vertido cero, ¿no? Se obsesionan con el vertido cero. Pero la ley de, lo que acabas de decir la ley de prevención, absolutamente falso. La directiva no obliga del 2016. ¿Qué estás diciendo? La ley de prevención y control integrado de la contaminación, pues ellos hacen unos objetivos al 2016 de recogida selectiva, no de reciclaje, y se saltan los de la directiva de envases y embalajes para el 2008, la comparan con unos datos que no sabemos en Guipúzcoa. No se ha hecho una estimación del reciclaje para el 2016. Se ha dicho que se recogerá selectivamente el 37%. Se va a recoger muchísimo menos y se va a quemar más. Javier. Perdón, Pilar, te lo digo con todo el cariño, pero repásate los apuntes porque, en fin, decir que la directiva obliga en el 2016 al vertido cero y que nos hemos lesionado, la directiva obliga desde el primer momento de su aprobación al vertido cero de residuos, pero no tratados de residuos crudos. Sí. No para el 2016, te explico. A ver cómo te lo puedo explicar para que me entiendas. El límite cronológico es el 2016. Voy a tener que echar mano de todos mis recursos didácticos para que me entiendas, porque veo que tienes tu desinformación, de verdad, es que es preocupante, ¿no? Y manejas con una frivolidad los datos, el convenio de Estocolmo, que dice que esto, que lo otro, que, mira, no vamos a quemar el 60%. Frivolidad no, el convenio de Estocolmo está ahí, y dice lo que dice. Y el Leoski... O sea, no me digas que utilizo con frivolidad porque no te lo permito. Sí, no te lo permito. Claro. Y esta es la tabla de la gestión de residuos que propone el PIRUC, y lo compara recogida selectiva en el 2016 con datos del Plan Nacional de Residuos Urbanos para el 2006 y para el 2008. Esta tabla es inadmisible. O sea, no es comparable. ¿Por qué la recogida selectiva con el reciclado que marcan, es tanto la directiva de envases y residuos de envases y el Plan Nacional de Residuos Urbanos. Esto es inadmisible. Pero si los objetivos del plan de residuos están por encima. El plan de gestión de residuos es una tomadura de pelo. Bueno. O sea, los objetivos son inadmisibles. Perdona, van en contra de la ley, en contra de la jerarquía de gestión de residuos,
El PIGRUP no prevé ninguna actualización. Yo no sé si se va a hacer alguna actualización. Está vigente desde el año 2002, creo, y bueno, no se ha hecho ninguna actualización de los objetivos. Seguimos en un umbral del 2016 que nos vamos a quedar a la cola de Europa, pero vamos, no entiendo. ¿Por qué? Porque se han centrado en un sistema finalista. Mira, en Guipúzcoa no vamos a quemar el 60% de la basura, ni el 50, ni el 30, ni el 40, ni el 80. Pues en un papel lo tenéis escrito. En Guipúzcoa se quemará aquello que los ciudadanos guipuzcoanos no quieran o no sean capaces de separar para la recogida selectiva y los rechazos de esa separación. Eso es lo que se va a quemar. No hay presupuesto de prevención. No hay presupuesto de prevención. ¿Cómo que no hay presupuesto? No tenéis presupuesto. Pero si no asistís a las jornadas, mira, vamos a ver, lo que hacéis vosotros es criticar absolutamente todas las políticas de Diputación. Si de algo me siento orgulloso como responsable técnico es del plan de residuos que ha recibido el aval no solamente de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, sino incluso de las autoridades de la Comisión Europea, porque yo personalmente lo presenté en Bruselas, el plan, y se quedaron alucinados con nuestro plan, nos felicitaron por todos los contenidos del plan. Entonces, no me digas que vamos a incinerar 60, vamos a incinerar aquella fracción de basura en masa que no puede ni evitarse, ni reciclarse, ni compostarse. Ahora, lo que no se cuantifica difícilmente se va a poder llevar a cabo. Lo que no se cuantifica y que digas que el plan de residuos no se va a poder llevar lo que es inadmisible, aquí no hay datos, lo que no hay valores cuantitativos no me deja hablar. de lo que se va a hacer. Bueno, lo que es una tomadura de pelo y es un documento que produce el sonrojo, que produce vergüenza ajena, es ese documento que vosotros pomposamente llamáis plan director alternativo de no sé qué. Es un cúmulo de errores de concepto básicos. No es comparable. ¿Cómo que no es comparable? Sois una institución con una responsabilidad en gestión de residuos. Pretendéis que es la alternativa. No es comparable. Confundir la estructura de un suelo con la textura. Decir que las plantas se alimentan de compost. Decir que hay que biometanizar los fangos ya digeridos. Es un cúmulo de falsedades y de errores básicos de concepto que se ve que está hecho por aficionados, por aprendices, que produce sonrojo, vergüenza ajena. Esa es la alternativa. ¿Sabes cuál es lo grave de estos movimientos de aficionados, porque no hay ni un solo profesional entre ellos? Lo grave es que están produciendo un colapso en las infraestructuras y al final, el colapso lo habéis producido vosotros. ¿cuál es la realidad? El turismo de la basura. ¿Sabes en qué consiste el turismo de la basura que se está produciendo ya y se va a producir en Guipúzcoa? Pues es lo que ha pasado en Barcelona, donde se adoptó el modelo ecológico que vosotros propugnabais, el Ecoparque 1, que al cabo de 5 años lo han tenido que cerrar y achatarrar. ¿Sabes dónde está yendo la basura de Barcelona en este momento? A Murcia. ¡A Murcia! ¿Sabes la distancia que hay desde Barcelona a Murcia? 641 kilómetros. ¿Tú sabes lo que representa hacer turismo, 641 kilómetros de basura desde Barcelona hasta Murcia? ¿Qué ha pasado en Iparralde? ¿Qué ha pasado? Lo mismo. ¿Sabes lo que nos decía el señor Muñagorri? El señor Muñagorri, el gerente de servicios de Txingudi, decía que iba a llevar las cenizas tóxicas de la incineradora Txingudi a un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Huelva. Eso lo ha estado repitiendo constantemente. De Francia se van a traer residuos a incinerar aquí. O sea, con la incineradora, vamos. ¿Puedo acabar? No, lo que me parece... Y luego enseguida... Sí, no, me parece verdaderamente debido a la responsabilidad de estos movimientos que dan argumentos sin justificar, sin ninguna base científica ni técnica, están torpedeando todas las soluciones y lo que está ocurriendo, repito, lo de Barcelona es un ejemplo clarísimo. ¿Qué está pasando en La Coruña? Lo mismo. El mecánico, la digestión anaerobia, etcétera, hizo pum, explotó, no se lleva a nadie por delante porque fue en un fin de semana el reactor de biometanización. ¿Qué van a hacer? Llevar a incinerar esto de la Junta. ¿Qué está pasando en Iparralde? Lo mismo, han taponado la solución a la incineración y la basura está viajando hasta Burdeos, 200 y pico kilómetros. ¿Qué va a pasar en Guipúzcoa? ¿Qué va a pasar? Que como han torpeado y hemos perdido 3 años maravillosos, pues como la incineradora no va a estar hasta el 2012, de aquí al 2009 los señoritos de Donostialdea y de Txingudi vamos a tener que recabar la solidaridad del resto de la provincia a cuyos vertederos va a ir nuestra basura de aquí al 2009. ¿Y qué va a pasar del 2009? Pues probablemente los señoritos no ya donostiarras y de Txingudi, los señoritos de Guipúzcoa tendremos que solicitar la solidaridad de otros territorios vecinos para que nos recojan nuestra basura. ¿Por qué? Porque todas las alternativas que plantean son ficticias, son irreales, existen solamente en su imaginación, no son soluciones implantadas y entonces al final taponan las soluciones aquí en La Coruña, en Galicia, en Cataluña, en todas partes y al final tenemos que recurrir a otros territorios. Eso es lo grave, con todas las cargas ambientales que supone, con todo el consumo de recursos, con todo el coste económico. O sea, ese es el balance que podemos hacer de la actuación de estos planteamientos frívolos, ¿no? Que mezclan, confunden los deseos con la realidad. Escuchamos a Pilar y después le dejamos a Íñigo, que lleva un rato calladito escuchándonos.
No, yo quiero decir que la culpa de que estemos en esta situación en este momento no es nuestra, sino que es de una gestión que se ha realizado pues de forma irresponsable. Durante todos estos años no se ha previsto esto, y esto es responsabilidad de las instituciones. Quiero decir, por ejemplo, que comentar cómo está la incineradora de Zabalgarbi, la de Vizcaya, que está continuamente teniendo parones técnicos. En el 2004 se abrió, en el 2005 ha estado 2 meses parada, no genera, cada 2 por 3 no genera energía eléctrica, y los trabajadores denuncian falta de seguridad en la planta. ¿Qué ha pasado en Madrid con Valdemín Gómez de la incineradora? Pues sobrepasó los límites de dioxinas en más del 1800%. Lo gestionaba el Ayuntamiento de Madrid, fue la Comunidad de Madrid la que encontró estos. Luego está la incineradora Mallorca, denunciada en el programa de televisión de Línea 900, y bueno, pues entonces hablar de otros sistemas de gestión que tienen problemas, pues las incineradoras también tienen problemas, y estamos hablando de que son pues bombas de relojería, que sí, que como decía el señor Muñagorri del gerente de servicios de Txingudi, orgullosísimo decía que tienen dos digamos líneas informáticas de seguridad las incineradoras, pero si yo no quiero esa seguridad, si lo que quiero es que no la pongan y que pongan otros sistemas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre con Zabalgarbi? Si va a abrir ahora una segunda línea, o si va a empezar a pensar en abrir una segunda línea, y la Diputación de Vizcaya la descarta y dice que va a optar por potenciación del reciclaje, elaboración del compost y otros tratamientos. Y aseguro que la segunda línea de la incineradora está a la cola del sistema. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar en Guipúzcoa? Además, con 2 incineradoras, ¿no? Una en Añorga y otra en Urnieta, ¿no? En Zubieta, perdón. Bueno, pues a ver que nos expliquen qué van a hacer y qué garantías nos dan de que eso no va a crear ningún problema. Hombre, básicamente un poco de lo que se habla aquí, lo que más me concierne a mí es el aspecto de dioxinas, bueno, de contaminantes en general, que es un poco mi campo. Sí que hay que reconocer que desde que se pudieron analizar dioxinas en el medio ambiente, en los años 90, y se vieron los problemas que eso suponía desde el punto de vista de incineradoras y demás, se ha hecho mucha investigación en el tema, y a estas alturas se sabe perfectamente cómo se forman, por qué se forman, cómo se puede disminuir la formación de dioxinas, y cuando se generan, cómo se pueden retirar. Es decir, que técnicamente es un problema que está resuelto. La cosa es luego ya cómo funciona la planta, pero técnicamente eso no debería ser un problema. Un sistema de eliminación de dioxinas en una corriente gaseosa puede perfectamente retener el 99% de lo que se produzca, sin demasiados problemas. Y luego está el problema, bueno, de la pequeña fracción que sale, porque evidentemente las dioxinas de las incineradoras son aproximadamente entre 1 y el 3%. Ahora las grandes, simplemente porque es que las nuevas técnicas han reducido la salida de tanto la generación de dioxinas como la emisión. Ahora las grandes productoras de dioxinas son pues acerías, incendios forestales, quema de rastrojos, hay otras muchas fuentes por ahí de dioxinas. Y en cuanto a lo que es, digamos, los efectos sobre la salud, a mí una cosa que siempre me ha resultado curiosa. Cuando se empezó a ver todo este tipo de problemas, empezaron a hacer estudios epidemiológicos, los primeros allá por el 95, 97 y demás, y al final veían que la prevalencia de cáncer en todas esas zonas era muy baja, y decían, bueno, es que los datos no son buenos, llevamos poco tiempo estudiando, tal. Y a partir del año 2000, en los estudios que se hacen, pasa lo mismo, la incidencia es prácticamente nula, o casi no se percibe, pero ya no es una de calidad, entonces, no, es que igual con los métodos estadísticos que usamos no se puede llegar a. Es decir, la sensación que uno tiene al final es que lo que es el impacto de las incineradoras desde el punto de vista concretamente de cáncer, que es lo que más se ha estudiado, no es especialmente grande, es decir, no es algo que destaque especialmente. Hay que afinar mucho para encontrarlo. Y eso aparte hay otra cosa, normalmente todo este tipo de sustancias cancerígenas, como dioxinas, PCBs, etcétera, se sabe que la incidencia de cáncer es proporcional a la exposición. Como en los últimos 15 años las emisiones de dioxinas de las incineradoras se han reducido un factor del orden de 50 veces, han pasado de 100 a 2, 3, se han reducido un 90-95%, la incidencia tiene que, la prevalencia de cáncer tiene que reducirse en la misma proporción. Entonces, yo me acuerdo un estudio inglés que hubo, pues, no sé si a los primeros, además del 96, 98, un estudio que habían hecho sobre 14 millones de personas y demás. Y a mí me sorprendía porque además era un estudio que se citaba como ejemplo de que se había mostrado científicamente que las incineradoras producían cáncer.
no cogí el estudio, y habían estudiado 4 tipos de cáncer, 3 digestivos y un cáncer, un cáncer de pulmón, pulmón, hígado, y no sé, esófago y gástrico, algo así. Resulta que cáncer de pulmón, gástrico y esófago, creo que era, no había incidencia, y la incidencia real era un caso de cáncer de hígado por año y 100.000 habitantes. Entonces, hombre, evidentemente sí, se ha demostrado científicamente que hay una incidencia de cáncer. Ahora, realmente no me parece algo excesivo. No solo cáncer, hay alteraciones endocrinas, hay problemas gordos, sobre todo en fetos y recién nacidos. El problema es que lo que yo no veo son las cifras, es decir, cuánto, dónde, cómo. Por decirlo de otra forma, hay mucha bibliografía. Pero por favor, pero es que lo que no hay, los datos no dan eso. Es decir, es un poco como, mira, cuando una persona, como un padre va a coger a su niño, lo mete en el coche, lo pones tú atrás, le pones el cinturón de seguridad para que no se mueva. Entonces el padre le dices que ponga al hijo encima de la otra gasolina y te llama salvaje. Pero es lo que está haciendo él. Lo que pasa es que en un coche la gasolina está en el depósito con unas especificaciones técnicas y demás que hace que sea mucho más seguro tenerlo encima de la gasolina que el asiento delante. Entonces el problema que yo veo es que se habla de cáncer, de nada, pero luego al final cuando uno va en las cifras ve que, que el riesgo es un riesgo muy, muy bajo y que a mí me parece que es perfectamente asumible. Es un riesgo mucho menos coger el coche y meterte en la variante de San Sebastián. ¿Os parece racional quemar residuos que se pueden reciclar? No, perdona, apaguemos todas las calefacciones y todas las cocinas domésticas. Los datos están ahí. Hoy en día, datos del Ministerio de Medio Ambiente del Reino Unido, del Ministerio de Medio Ambiente alemán, de la Universidad de Viena. La emisión de dioxinas por las incineradoras representa, en el caso del Reino Unido, una parte frente a 18%, el 1% frente al 18% de las cocinas y las calefacciones. Eso es así. En Alemania le sale parecido, le sale 20, un factor de 20. Si vamos a cerrar las incineradoras, cerremos todas las cocinas y todas las calefacciones, por supuesto. Hay alternativas. Cuando estamos diciendo que las incineradoras, que ojo con lo que decimos, que aunque es un riesgo asumible, que fabrican cáncer, como dicen en Greenpeace por aquí, ¿no? Por favor, o sea, todas las evidencias y todos los estudios indican que no hay ningún riesgo de enfermedad asociado. Eso no es verdad. Hombre, eso no es verdad. Mira, tendréis que traer a algún médico para que hable sobre esas cosas. Pero a ver a qué médicos, a especialistas en epidemiología. No, en fin, a algunos médicos que ya sabemos, ¿no? Que iban en el entorno de yo tengo aquí una noticia este es un médico toxicólogo, miembro del Comité Científico de la Unión Europea, ¿no? Y opina que las incineradoras generan elementos que dañan la salud de las personas. Dice, el problema no es tanto el cáncer que genera, sino la alteración endocrina. ¿Y de qué incineradoras habla? No, está hablando a nivel general. A nivel general. Sí. Es un tema demasiado complejo como para generalizar y simplificar. Ese es el problema básico. ¿Cómo puede? Si hay inventarios de dioxinas, si está estudiado en el campo medioambiental, él podrá hablar sobre cuál es la incidencia que tiene la salud, pero decir que las incineradoras son la principal fuente de emisión de dioxinas, si eso está en contra absolutamente de todos los datos que hay, de todos los estudios científicos. Me parece, una osadía por su parte. Dile a la Unión Europea que lo retiren como miembro del comité científico. No, perdona, mira, ese señor es miembro del comité científico como yo soy miembro del comité científico. Yo, ya se ha dicho, he pertenecido al comité de normalización y al comité, y por eso no voy arrogándome que pertenezco. Una cosa es trabajar en grupos de trabajo o en comités técnicos puntualmente y otra cosa es ser miembro. Aquí se está deformando la realidad. Y se deforma también cuando la propia Pilar, nos sorprendía con una nota que mandó al Diario Vasco sobre los famosos huevos de Besanzón, que la tengo por aquí, ¿no? Creo que fue hacia el verano del año pasado, en la cual venía está totalmente argumentada, Sí, no, tengo datos. Tengo datos de periódicos franceses. Decía que los huevos del entorno de la incineradora que presentaban una dosis superior a normativa y se recomendaba a los vecinos no consumir productos como huevos, legumbres, etcétera. Literalmente sacado de un periódico francés. Sacado, sí, pero sacado de contexto. Esa es una medida... No. Me dejas sacar, así lo decía. Pilar. Sí, así lo decía, pero sacado del contexto. Cuando hay un entorno contaminado, como es el entorno de Besanzón, por incineradoras antiguas que durante muchos años estuvieron emitiendo cantidades del orden de 100 veces más que las dioxinas que emiten actualmente, esas dioxinas, como son productos que no se biodegradan, que son persistentes, se acumulan en el suelo. Del suelo pueden ir a las plantas, pueden ser ingeridas por los alimentos, por los animales que están pastando, etcétera, etcétera, y efectivamente pueden pasar ahí. Pero lo que no dice Pilar Barquín es que posteriormente, por ejemplo, y desde fecha 30 de noviembre del 2006 o 8 de diciembre del 2006 hay 2 estudios del Instituto Nacional de Vigilancia Alimentaria, de Vigilancia de la Salud en Francia, que saca conclusiones
en el sentido absolutamente opuesto a todo eso. Absolutamente, lo tienes aquí literal. Lo que dicen es que es más, los niveles de dioxinas en sangre, lo que llaman niveles de impregnación, en el entorno de las incineradoras actuales, son inferiores en las personas que viven en esto que la media de Francia. Es decir, no existe absolutamente la más mínima correlación. Por lo tanto, ojo, que no quede a los ciudadanos la idea de que, por muy mínima que sea la parte, ni el uno ni nada, que las incineraciones es un foco o origen de cáncer, en absoluto. Eso no es cierto. Todos los estudios, y lo avala la Organización Mundial de la Salud, y todos los estudios epidemiológicos ratifican que los niveles de dioxinas en sangre y la incidencia de cáncer de los entornos incineradores actuales, con niveles de reducción del 99,5%, repito, en una década que se han conseguido. De manera que si lo que exige la directiva de incineración, el 0,1 nanogramos, se implantara, se obligara a las papeleras, a las cementeras, habría que cerrarlas todas. No hay ningún sector industrial que esté afectado a una normativa tan exigente como las incineradoras. No hay. Entonces, cerramos las incineradoras, pero cerremos absolutamente todas las industrias, cerremos las calefacciones y cerremos las cocinas. No quememos nada. Claro. El debate está claro que está encendido. Sabemos que no podemos continuar con el sistema de vertederos porque se ha demostrado que no es sostenible. Imaginemos que obviamos la incineración y vamos a otro tipo de alternativas como lo son el compostaje o la biometanización. ¿Qué podemos decir al respecto? Perdona, has dicho, puntualizar una cosa, has dicho que los vertederos no son sostenibles. Los vertederos como los conocemos ahora, tradicionalmente, porque lo que se va a obligar es a verter, pero de otra manera, o sea, inertes, o sea, que la materia esté totalmente, que no sea fermentable, que es lo que genera problemas de contaminación. Uh-huh. Es decir, a lo que se va a obligar es que a la basura tenga un tratamiento biometanización antes de ser vertido, ¿no? Para que sea un producto totalmente inocuo, que no pueda generar problemas de fermentación, de olores, etcétera. Entonces sí, el vertido sí se va a permitir, pero en unas condiciones diferentes a las que hay ahora. Sí, permitir sí, pero está claro que sigue siendo la última opción. O sea, a nadie se nos ocurre enterrar algo que tiene un valor. Si tiene un valor, lo aprovechamos. ¿De acuerdo? Nadie entierra leña, que yo sepa. Si tiene una casa de campo y tiene leña, no la entierra, la conserva y la quema para aprovechar la energía, para calefacción, para la cocina, por lo que sea. A nadie se le ocurre decir, la voy a enterrar, se entierra aquello que no tiene ningún valor, ¿no? Entonces, ¿por qué nos tenemos que saltar el aprovechamiento energético de ese estupendo combustible que puede ser determinadas fracciones de la basura, que no es posible aprovecharlas por otras vías? ¿Por qué lo vamos a enterrar? Por muy no inertizada, que aquí también se confunde muy a menudo, no es inerte. Desde el momento que es orgánico, no es inerte. Puede estar más o menos estabilizada biológicamente, aeróbica y anaeróbica, pero no es inerte. Inerte no es porque es combustible, por lo tanto ya no es inerte. Es que el residuo de una biometanización tendría que ir a una incineradora antes de llevarlo al vertedero. Ese es el problema. Es decir, es un residuo que todavía no está totalmente, digamos, explotado por alguna forma y habría que incinerarlo. Es una cosa, todavía tiene materia orgánica. Muy poca, pero es una materia que puede ser fermentable. Yo creo que aplicando estrictamente la normativa no puede ir al vertedero. ¿El producto de una biometanización no puede ir al vertedero? Sigue siendo materia orgánica. Se hace una fermentación anaeróbica. Sí, pero siguen quedando residuos de los bichos. Es como las de... No quedan para nada. Es como las depuradoras de aguas residuales, que usan fangos activados, luego pasan los fangos a metanización. Pero es que los fangos de metanización van al vertedero también. Sale un fango que no está totalmente estabilizado todavía. ¿Y entonces hay que quemarlo? ¿Hay que quemar materia orgánica? O pirolizarlo o lo que sea. ¿Y qué haces o compostarlo, lo que sea. Pero sigue siendo un residuo que está todavía sin estabilizar. Tiene que dar un paso más todavía. Yo no sé los resultados, la biometanización, tengo oído que es que crea un residuo que sí, que hay que llevar a vertedero, claro. Y que está bastante estabilizado. Vamos a aclarar cierta confusión. Cuando hablamos de compostaje y biometanización estamos hablando de la descomposición biológica por los microorganismos, bien compostaje en condiciones aeróbicas en presencia de aire o anaeróbica, de gestión anaerobia o biometanización en ausencia de aire, en el interior de un reactor cerrado en el que se ha extraído el aire, etcétera. Bien, si partimos de materia orgánica que ha sido recogida selectivamente, sin impurezas, con un nivel aceptable de impropios, etcétera, etcétera, tanto el residuo del compostaje como el de la biometanización, lo que sale, el producto, el compost o el digestato, puede
ser aprovechado, no tiene por qué ir a un vertedero, ni tiene por qué. En el caso de la digestión aerobia, compostaje, se obtiene directamente el compost y puede ir a los suelos agrícolas, etcétera. En el campo, si se hace una digestión anaerobia, es un digestato que no es, como no ha sido, digamos, comido, para que me entiendan, por los microorganismos aeróbicos, que son los que se encuentran en la naturaleza en presencia de oxígeno, pues ha de ser sometido después a un tratamiento aeróbico. Y, repito, si procede de la materia orgánica recogida selectivamente, de ahí se puede también obtener un compost. Yo lo que sí quería aclarar es que no es que se nos haya optado por esos tratamientos, por supuesto. El plan de residuos lo contempla el compostaje, y en el desarrollo que a lo largo de estos años hemos hecho de las alternativas de tratamiento biológico, creo que todo el mundo sabe, y estos mismos días se va a presentar la campaña, vamos a iniciar ya la recogida selectiva con un quinto contenedor en acera, más la de grandes generadores, para someter inicialmente al tratamiento biológico mediante compostaje en la planta de La Pache, en Azpeitia. Pero el anteproyecto que tenemos para la planta de Donostialdea incluye la posibilidad de, una vez lleguemos a 12.000 toneladas, ampliar a la biometanización. ¿De qué va a depender? Pues de factores técnicos, fundamentalmente. Para que se pueda biometanizar y no sea que haya una ruina, un desastre, como todas las plantas que he contado, que se agrietan, los reactores que explotan, etcétera, hace falta una gran calidad. Si somos capaces de tener materia orgánica selectiva de muchísima calidad, podremos, y además hay otro aspecto, es la cantidad de material estructurante, es decir, hace falta muchos restos de ramas, de árboles, etcétera, para que aquello se desarrolle en condiciones aeróbicas. Entonces, dependiendo de la calidad y del balance que tengamos entre materia orgánica, restos vegetales y material estructurante, la ampliación de la planta a partir de 2000 se podrá hacer vía biometanización. No hay ningún inconveniente, en absoluto se ha renunciado a eso. Esperemos que se opte por todo esto, ¿no? Lo que nosotros apoyamos, desde luego. Lo que está claro es que no vamos a llegar a un acuerdo, o por lo menos me parece difícil que sea explorando esta fiesta. Se nos ha todo el tiempo encima, no hay tiempo para más. Pilar Barquín, es que recascó. Vale, muchas gracias. Javier Entrena, es que recascó. Íñigo Legorburu, un poquito más callado en esta ocasión. La próxima intentaremos que puedas parlamentar, debatir, discutir lo que quieras. De acuerdo. En una mayor medida. Es que recascó. Hurrengo arte. Bye. Bien, pues ya sabemos más al respecto, como decíamos, de la gestión y el tratamiento de residuos. Un saludo para nuestros invitados, a quienes invitamos, a volver a acompañarnos cuando lo deseen. Antes de acabar, vamos a dar paso de nuevo a nuestro compañero Forky, que nos trae, como siempre, noticias desde Eusko y Ikaskuntza. Hoy hablando de Euskonius en Gaztea. ¿Quién no sabe lo que es? Enseguida nos lo cuenta Forky. Eusko Ikaskuntzak Euskonius Gaztea aztekari elektronikoa sortu du. Bere izenak dioen bezala, gazteentzako kultura aldizkari elektronikoa da. Euskonius aldizkariaren gehigarria. Baina Euskonius Gaztea Euskal Herriko ikastetxe ezberdinetako gazteek egindako artikuluez zein elkarrizketaz osatzen da. Gazteria izango da aldizkariaren hartzailea eta ekoizlea. Euskaraz sortua da. Artikuluaz gain, badago ere lehiaketa, gazteentzako informazioa, foroa eta bar. Edozein ikastola eta ikastetxe interesatuta baldin badago Euskonius Gaztean parte hartzeko, Euskoniuseko arduradunekin jar daiteke harremanetan, Donostiako telefonoetan. 943-31-08-55 edo 943-32-22-4. Irakur ezazue Euskonius Gaztea helbide elektroniko honetan. euskonius.com. Y a nosotros no nos queda nada más que despedirnos hasta la semana que viene, recordando, por supuesto, unos números de teléfono, por ejemplo, el de Eusko Ikaskuntza, 943-31-08-55, para ponernos en contacto, insistimos, con la gente de Eusko Ikaskuntza, una dirección electrónica, www.eusko-ikaskuntza.org, y también la nuestra, la de la casa, euskoikaskuntza@herri-irratia.com, donde pueden hacernos llegar, por ejemplo, sus sugerencias. Nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Dónde están?